Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Cuál debe ser la conducta del cristiano? Más allá de los días de culto, de los días que llevemos una Biblia en nuestras manos, debemos tener una conducta que nos haga reconocer como hijos de Dios. Debemos entender que cuando nuestra conducta no es la adecuada, a quien hacemos quedar mal es a la cruz de Cristo. En esta época del siglo XXI, esta demanda es más intensa. Pandemias, enfermedades, delincuencia, escasez económica. Este mes el Silicon Valley en los Estados Unidos quiebra, el banco que recibía los ingresos de la industria de la computación. Bancos europeos a punto de la quiebra fue la noticia del pasado día viernes. Ante este mundo con tantas incertidumbres, debemos tener una conducta tal que nos reconozcan como hijos de Dios. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener el tema mi actitud ante el mundo. Pero le pregunto yo, ¿qué es la actitud? Y hemos buscado no el diccionario común, sino un diccionario psicológico, y la actitud, nos dice así el diccionario, es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. El diccionario nos recuerda, el diccionario psicológico,
cómo yo respondo habitualmente ante las circunstancias. Es decir, usted debe tener una respuesta constante y siempre la misma ante las circunstancias que se presentan. Y vamos a ver estas actitudes y vamos a empezar por la actitud menos usada, menos estudiada. Y la vamos a encontrar en Proverbios capítulo 27, versículo 12. Proverbios capítulo 27, versículo 12. La palabra de Dios dice así: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El cristiano, por definición, es prudente. Ve el peligro y se aparta. Veamos algunas situaciones que demandan prudencia. Hace poco pasamos una pandemia, un virus mutado del sur de Asia que mató en todos los países del mundo en cantidades no cuantificables. ¿Qué debíamos hacer como cristianos? Ser prudentes, usar la mascarilla, ponernos la vacuna, porque de no hacerlo, más allá de infectarnos y morirnos nosotros mismos, podríamos contaminar a otros. La ignorancia hizo que muchos grupos religiosos dijeran que eso era el anticristo, que era la marca de la bestia, y nos olvidamos algo importante. Hace 200 años que la humanidad se vacuna. Hace 200 años. Y todo niño en el Ecuador, antes de cumplir 2 años, tiene 7 vacunas. ¿Somos prudentes? No lo somos. Por ahí escuché una expresión de alguien que dijo: no me vacuno porque soy cristiano. Y lo único que me manda a mí de esto es que es imprudente ante las enfermedades. Después de la pandemia, quizás porque nuestro sistema de defensa del cuerpo está debilitado, quizás porque el mismo medio quedó propenso a virus y bacterias, hay muchísimas enfermedades. Hay muchísimas, ya no sabemos por dónde viene el mal. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Evitar vasos, cucharas y platos usados por otras personas. Evitar reuniones masivas, porque hay muchas enfermedades en el medio y nosotros somos cristianos prudentes. Amado hermano, si usted no es prudente, no es cristiano. ¿Cuál debe ser su actitud en Ecuador? Y recalco, en Ecuador, en el siglo XXI, con respecto a la delincuencia. Lamentablemente en nuestro país hay muertes a diario en grandes cantidades, producto del sicariato por la guerra de carteles de droga, producto de los asaltos a los buses, producto de los asaltos a las personas. Usted es cristiano, debe ser prudente. Y yo le pregunto, ¿es prudente que salga en la noche? No es prudente. Es prudente que salga después del almuerzo, 2, 3, 4 de la tarde, cuando en la ciudad o cerca a su domicilio casi no hay personas caminando. No es prudente. Es prudente que vaya a reuniones sociales de fiestas desconocidos. No es prudente. Nosotros debemos ser prudentes, y tal prudencia que evitar salir a no ser que sea algo importante, una actividad estudiantil, laboral o familiar. ¿Para qué buscar enfermedad estando buenos?, decían los abuelos. Y en una época de mucha delincuencia es mejor estar en casa. Dentro de nuestra iglesia hay muchos jóvenes que están empezando el mercado laboral
y vienen las reuniones sociales. Y viene el conocido bebedor social. ¿Cuál es el bebedor social? El que no es alcohólico, pero consume alcohol por las reuniones laborales. Amados hermanos, el 90% de la cirrosis al hígado se produce por el alcohol. Mientras aumenten las reuniones sociales, laborales, va a seguir consumiendo alcohol. Y sea creyente o no sea creyente, es una pésima decisión consumir alcohol. Muchos lo hacen por ser aceptados en el entorno social o laboral, pero que usted sea aceptado por sus capacidades, no porque quiere congraciarse con su jefe o sus compañeros consumiendo bebidas alcohólicas. No es prudente, termina destruyendo su hígado. ¿Es prudente consumir drogas? Las drogas, por definición, son neurotóxicos. Toxinas a las neuronas, matan las neuronas y muchos lo hacen por probar sensaciones nuevas. ¿Es prudente consumir el cigarrillo? No sé si usted conozca, el 95% de las personas que sufren cáncer de pulmón es por consumir cigarrillo. Y solo para que entienda la gravedad, es muy diferente el cigarrillo a la hoja de tabaco que consumían los abuelos. Más allá del monóxido de carbono, los cigarrillos tienen alquitrán y nicotina, que son derivados del petróleo, y estos se acumulan en los pulmones. Vemos que la humanidad entera no es prudente, y muchos jóvenes y adultos, por congraciarse en su medio social y laboral, consumen sustancias que lo que están haciendo es matarlas día a día. Cuán importante es la prudencia como actitud en cada cristiano. Vamos a ver de la segunda característica que debemos tener, y esta está en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Quiero que me entiendan. Casiodoro de Reina, en el siglo XVI, hace la traducción de los idiomas originales al castellano, y palabras que en ese tiempo se usaban ya no se usan, tienen otro significado. Y voy a hablar de dos en especial. Benignidad, que se usaba en ese tiempo, quiere decir amabilidad. Y la segunda, templanza, quiere decir dominio propio. Y en este momento nos vamos a enfocar en el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, mis amados hermanos? Es, a pesar de las circunstancias, mantenernos firmes en nuestra situación. Debemos tener dominio propio para no responder a alguien más una grosería, para no irnos a los golpes, o para no caer en tentación o pecado. Me decía un caballero que me sirvió con su automóvil, un taxi amarillo, valga la redundancia en nuestro país, que lo habían amenazado de muerte. Un señor había cometido una infracción y él le reclama con una grosería, y el infractor sacó un arma y lo apunta hacia el carro. Me dijo él: ya no vuelvo a reclamar, hagan lo que hagan. Eso es tener dominio propio. Controlarse. Quizás usted tenga la razón. Usted sea el ofendido, el agredido y el insultado. Pero en este ambiente que vivimos, no sabemos la respuesta de la otra
o las otras personas. Hay que tener dominio propio, sobre todo en las señoritas y en los jóvenes, para no dar lugar a la tentación. Hay que tener dominio propio para decirle no a la tentación. Joven que me escucha, es muy duro en la edad que usted tiene, pero es importante que en el dominio propio sepa decir que no. No es prudente que usted se vea sola con su novio o con su novia en un cuarto. No es prudente que se vayan a algún balneario a disfrutar. Tener dominio propio y decir no. Si te dejan, bien pueda, pero manténgase firme usted en la fe del Señor, sin buscar violencia y sin buscar la tentación. Ahora hablamos de la otra palabra que está en la Escritura como benignidad y se refiere a la amabilidad. Recuerde que usted es cristiano. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos vestirnos, y eso que está hablando, no de una prenda específica, sino de una conducta que demuestre que somos escogidos de Dios. Y quiero recalcar la amabilidad como vestimenta del cristiano. A todos, sin excepción, buenos y malos, ricos o pobres, debemos tratarlos amablemente. Debemos demostrar que somos cristianos porque tratamos bien a todos. Eso es muy importante. Muchas veces quizás estemos muy tristes o estemos muy molestos porque así es la vida. Hay muchas circunstancias, problemas que no dependen de nosotros. Pero a pesar de nuestros problemas personales, debemos ser muy amables y así tener una vestimenta como escogidos de Dios. Veamos la cuarta actitud del cristiano que le encontramos en 2 de Corintios capítulo 9 del 7 al 11. 2 de Corintios capítulo 9 del 7 al 11. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Acabamos de leer uno de los textos más usados por los cristianos en el siglo XXI, la ley de siembra y la cosecha. Y siempre se recalca que Dios ama al dador alegre, pero no se refiere a las cruzadas para recoger fondos en las iglesias. Usted siembra en el reino de Dios cuando usa esta parte, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Usted debe ser generoso, debe compartir con el que no tiene. Veamos algunos ejemplos y vamos a contextualizarlos. Jesús de Nazaret, él no pedía dinero. Él caminaba y visitaba aldeas, visitaba poblados y sanaba y curaba y enseñaba. Él se hospedaba en un hogar, él y sus discípulos.
y este hogar le proveía de todo. Pero Jesús tenía un tesorero. Como lo sabemos, era Judas Iscariote. ¿Por qué Jesús tenía un tesorero? Después de tantos milagros y tanto poder de Dios demostrado por Jesús, había generosidad en las ofrendas, muchas ofrendas para el Señor. Y cuando Él se iba del pueblo, el tesorero lo repartía entre los pobres. Jesús tuvo como prioridad darle de comer al que no tiene. No era voy a orar por ti, no, aquí hay comida. Mis amados hermanos, el primer viaje misionero fue comisionado Saulo de Tarso y Bernabé, y cuando los apóstoles los despedían, les recalcaron: no se olviden de los pobres. ¿Le parece poco esto? La iglesia primitiva se funda y se nombra un grupo de varones llenos del Espíritu Santo para la repartición diaria de víveres. A las viudas y a los huérfanos se les daba diariamente alimento. ¿Por qué tenían que ser los diáconos llenos del Espíritu Santo? Porque la iglesia primitiva era generosa y tenían sacos de trigo, de harina, tenían borrego, cordero, aceite, cebada. Podríamos decir que en cuantiosas cantidades, para que haya pelea entre las viudas de los griegos y los judíos, porque la repartición era inequitativa. Amados hermanos, el cristiano es generoso, y no solo la iglesia como tal, el grupo como tal. Muchos dicen, eso es responsabilidad de la grey. No, mi amado hermano, cada uno es responsable ante Dios, porque todos vamos a estar sentados frente al Señor, y Él nos va a demandar si hemos compartido con el que no tiene. ¿Usted quiere que Dios le deba algo? ¿Que el creador de todo, el rey del universo, le deba algo? Dele a los pobres. La palabra de Dios dice que el que le da al pobre lo hace a Dios deudor. Y no se refiere creyente o no creyente. Si tú le das al que no tienes, le estás haciendo que Dios te deba a ti. Mi amado hermano, más allá de la prudencia, del dominio propio, de la amabilidad y la generosidad, el cristiano debe tener una actitud superlativa en nuestra relación con el Señor. Veamos Mateo capítulo 6 del 30 al 33. Mateo capítulo 6 del 30 al 33. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios debe ser el primer lugar en su vida. Dios debe ser lo primero que esté en su mente al despertarse, lo último que tenga en su mente al acostarse. Alabar a Dios cuando las cosas vayan bien, alabar a Dios cuando las cosas vayan mal. Cuando usted se congrega, y quiero recalcarle esto, dice la palabra sagrada, cuando dos o más están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es bueno alabar a Dios, es bueno escuchar la palabra de Dios y obedecerla, pero lo más importante de congregarnos en cada culto, en cada célula, es que el Señor Jesús está presente. Dice el texto sagrado, yo estoy en medio de ellos. Y como Dios no miente, yo creo que Jesús está en este momento en medio de nosotros. ¿Usted tiene problemas? Yo los tengo. ¿Usted tiene enfermedades?
¿Usted tiene deudas? Este es el tiempo de pedirle a Dios. ¿Usted tiene carga en su corazón? Este es el tiempo de pedirle a Dios, porque Dios está en medio de nosotros, amados hermanos. Dios es real. Dios es real. En este valle de lágrimas que es nuestra vida en esta tierra, todos tenemos peligros, problemas, sufrimientos, enfermedades. Nadie se va de este mundo sin estar lleno de tribulaciones y aflicciones. Esto es parte de la vida de todos, creyentes o no creyentes. Pero cuando nos reunimos para cantar, para escuchar la palabra del Señor, el Señor prometió estar con nosotros. Nuestra actitud ante Dios es Dios en primer lugar. Amado hermano, congréguese fielmente, sea fiel con sus ofrendas y diezmos. Cuando esté en su domicilio, escuche alabanzas, trabaje para el Señor, traiga invitados a los pies de Cristo. Comparta los mensajes de YouTube de nuestra iglesia, bendito Dios, para que más personas escuchen la bendita palabra del Señor. Dios es y debe ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? Ya las luchas no son nuestras, son del Señor Jesús. Y en esta mañana hay una hermana que demuestra mucho esta verdad. Nuestra hermana Adrianita aquí presente. 94 años de edad. Y a pesar de las dificultades de la edad y la salud, ella se desesperaba por congregarse. La desahuciaron hace 6 meses y hoy está sentada con nosotros. Siempre Dios fue el primer lugar en su vida. Y comentaba con su hijo una enseñanza, y digo yo una enseñanza que pasó hace un poco más de un año. Había la reunión de niños y había bastantes niños, algunos grupos, entonces estábamos, digámoslo así, atareados. Cuando veo que llega la hermana Adrianita y le digo, hermana, el culto es mañana, me dice, pastor, hermano pastor, me tengo que ir mañana a Palenque y tenía que dejarle mi ofrenda al Señor. Hermana, usted lo va a necesitar para su viaje. No, primero es Dios. Tenía que dejar la ofrenda del Señor. Y yo recibí esa enseñanza de mi hermana Adrianita. Poner a Dios en primer lugar, con el tiempo, con el dinero. Una dama de 94 años de edad, viuda hace mucho tiempo, pero que Dios es su primer amor. ¿Dios es su primer amor? Amado hermano, ¿Dios es su primer amor? Él debe ser lo primero en su vida. Congregarse, alabarlo, trabajar para el Señor, ofrendar, servir. Él es lo primero en nuestra vida. El día de hoy yo me sentí emocionado. Yo tengo la costumbre de llegar 1 hora antes de que empiece el culto, cuando voy entrando y veo a mi hermana Adrianita. A pesar de todas las probabilidades que ella pueda venir, por la dificultad de la movilización en la situación de ella, pero ella está aquí. Ahora, mis amados hermanos, es importante nuestra conducta. Ser prudentes, ser amables, tener dominio propio, ser generosos y ponerlo a Dios en primer lugar. Porque todo el mundo ve en nosotros, y usted y yo tenemos otra patria. Somos de otro reino. Veamos Filipenses capítulo 3, del 17 al 20. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados hermanos, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como tales, debemos tener una actitud diferente, que todos puedan decir, ahí va un hijo de Dios. Yo te invito en este día a que tengas una actitud que glorifique al Dios de los eternos, al Dios eterno, al Dios de los siglos, porque Él vive y nosotros somos sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Amén.